poder estar con ustedes en esta mañana, en esta tarde. Como lo decía Bay, nosotros pertenecemos a la red de iglesias de Acts 29 y desde hace un buen rato la verdad es que tenía ganas de poder conocerlos. Algunos de ustedes tengo el gusto de conocerlos desde hace años. A otros tuve el privilegio de poder estar con ustedes en el taller hace unas horas ayer precisamente. Y de verdad que es un gozo el que como creyentes, como hermanos en Cristo podamos meditar en la palabra de Dios. Así que en esta mañana vamos a continuar con la serie en la que han estado durante ya algún tiempo. Yo pensé que llevaban algunos meses y ya me corrigió, me dijo, no, ya llevamos algunos años. Entonces, en esta tarde vamos a estar compartiendo el pasaje de Lucas capítulo 20. Quiero pedirte que abras tu Biblia en Lucas capítulo 20, por favor. Vamos a estar viendo del versículo 27 al 40 la pregunta sobre la resurrección. Lucas capítulo 20, versículos del 27 al 40. Ahora, sin duda, mis hermanos, nosotros creemos en la providencia de Dios y en cómo Dios habla a través de su palabra, ¿cierto? Eso es lo que nosotros creemos como cristianos y tenemos la confianza en que nosotros sabemos que dependemos del Espíritu Santo para poder entender su palabra. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no comprenderíamos lo que su palabra nos tiene que decir. Por esa razón, quiero que de manera breve inclines tu rostro y podamos orar al Señor pidiendo sabiduría de su Espíritu Santo. Padre, gracias en esta tarde por la bendición que nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias por habernos dejado, Señor, tus mandamientos y la esperanza del Evangelio que encontramos en Cristo Jesús. Señor, rogamos para que mi vida pueda ser usada para tu gloria y para que mis hermanos que están aquí presentes puedan escuchar tu palabra con toda atención. Descansamos y confiamos en que el Espíritu Santo es el que hace la obra de la convicción de pecados. Y por eso te decimos, gloria a ti por siempre. Amén. Amén. Entonces, Lucas capítulo 20, versículos 27 al 40, vamos a darle lectura. Estamos en la versión de NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Si no traes tu Biblia, lo vas a poder ver en pantalla. Y dice la palabra de Dios: acercándose a él, algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le dijeron: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguien muere siendo casado y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Eran pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos. Y el segundo y el tercero la tomaron, y de la misma manera también los 7 murieron sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Versículo 34. Jesús les respondió: los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Presta atención al versículo 38. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Algunos de los escribas respondieron: Maestro, bien has hablado. Y ya no se atrevían a hacer más preguntas. El título de esta tarde de mi sermón, mis hermanos, lo he puesto de esta manera: un Dios de vivos y no de muertos. Esto es lo que voy a estar compartiendo contigo durante estos minutos que tengo. Un Dios de vivos y no de muertos. Y el día de hoy, o durante ustedes varios años ya, o algunos años, están estudiando un evangelio. Y si ustedes recuerdan, los evangelios son historias que están siendo narradas, lo que comúnmente se le llama como narrativa histórica. Y uno de los métodos que yo utilizo para poder predicar las narrativas históricas es por medio de escenas. Piénsalo de esta manera, como si fuera, literalmente es una historia, y una historia tiene un inicio, tiene un problema, tiene un clímax, tiene una resolución, y después se presenta algo que se le conoce como nuevo ambiente. Y de esta manera vamos a estar meditando en el sermón.
Voy a estar hablando de 5 ideas que son bastante breves, pero estas ideas precisamente conforman un ambiente, o sea, cómo comienza la historia, un conflicto, en toda historia hay un problema, un clímax, algo que es verdaderamente tenso y que necesita resolverse, una resolución y un nuevo ambiente. No te preocupes por aprendértelos, te los voy a ir mencionando conforme vayamos avanzando. Ahora, en la iglesia nosotros acostumbramos a dar algo que se le conoce como argumento y tiene que ver con una idea principal. Por así decirlo, si no recuerdas muchas cosas de las que voy a hablar en esta tarde, me gustaría que pudieras recordar esto y que pudieras llevártelo a casa. Y la idea principal de mi sermón o el argumento es el siguiente: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, tú y yo debemos vivir para adorarle. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, tú y yo debemos vivir para adorarle. Esta será nuestra idea principal en todo el sermón. Ahora, de manera muy breve, quiero hacer una recapitulación tal vez para los que no pudieron estar hace 8 días. Pero en las últimas semanas ustedes como iglesia han estado viendo conflicto tras conflicto que Jesús ha tenido con personas religiosas de Jerusalén, ¿cierto? Eso es lo que ustedes han estado viendo. De hecho, cuando tú y yo meditamos en el Evangelio de Lucas, tú y yo podemos darnos cuenta que desde el capítulo 5 podemos ver que hay un conflicto con cierto grupo de personas que constantemente están retando a Jesús o quieren hacerlo caer o parecer como un falso maestro. Y estas personas, entre muchos otros, son los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Y ahora vamos a encontrar a un nuevo grupo de personas en Lucas capítulo 20. Es más, si tú meditas en casa, no ahorita, no te preocupes, pero si tú meditas en casa en el pasaje en el que tú y yo estamos, tú y yo vamos a poder ver que nuestro pasaje se centra entre 2 situaciones difíciles de Jesús. En el inicio del capítulo 20, en Lucas, podemos ver que los fariseos, los maestros de la ley, dudan de la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad enseña, cierto? Jesús les hace una pregunta y les dice: si ustedes me responden, yo les respondo lo que ustedes me preguntaron. Ellos no quieren responder porque no se quieren meter en problemas. Y Jesús les dice: entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad. Después encontramos que la misma palabra nos dice que estos hombres tratan de hacer caer a Jesús y por esa razón envían espías. Esta es la palabra que Nueva Biblia de las Américas utiliza para hacer caer a Jesús. Con esta famosa pregunta de: ¿debemos o podemos darle al César los impuestos? ¿Podemos o debemos pagar? Y aquí es en donde encontramos esta famosa frase que todos conocemos: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, nosotros como seres humanos somos creados a imagen del Señor y por lo tanto nuestras vidas deberían de estar enfocadas en vivir para Él y para servirle, ¿cierto? Así que el día de hoy quiero que tú y yo podamos ver qué es lo que la palabra del Señor quiere mostrarnos a través de estos versículos. Y con esto en mente, mis hermanos, me gustaría que podamos ir a la primer división de nuestro pasaje, el cual, recuerda, es el ambiente, el inicio de la historia. Imagínate esto como lo es, como una historia. Y este ambiente yo lo he titulado un acercamiento para probar. Un acercamiento para probar. Ve conmigo de nuevo el versículo 27, por favor, 27 y 28. Acercándose a él algunos de los saduceos. Si eres de las personas que acostumbra a hacer anotaciones o subrayar su Biblia, sé que a algunos les causa un toque al hacer eso en las Biblias, ¿no? Pero para los que a lo mejor les gusta subrayar, pueden hacer esto: los que dicen que no hay resurrección. Acercándose a él algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le dijeron: maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguien muere siendo casado y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Ahora, este evento que nosotros estamos leyendo está sucediendo en la última semana de la vida de Jesús. No sé si tú lo recuerdas, pero esto que estamos viendo está sucediendo específicamente en un día martes, antes de que Jesús sea entregado, golpeado, crucificado, asesinado y resucitado. Entonces, los conflictos con estos hombres de la ley, con los fariseos, con los maestros de la ley, los escribas y ahora los saduceos, cada vez más se está intensificando.
Y específicamente este grupo que acaba de aparecer en Lucas capítulo 20, es un grupo, aunque bastante pequeño en comparación con los fariseos, pero es un grupo político religioso que controlaba el templo, que controlaba el grupo de los sacerdotes. Y no sé si tú recuerdas, pero el lugar en donde Jesús está predicando en ese momento, ¿en dónde es? En el templo. Y estos hombres, por así decirlo, controlaban ese lugar. O sea, prácticamente Jesús estaba en sus territorios. Y él podía meterse en muchos problemas por lo que dijera o por lo que así hiciera en sus territorios. Y estas personas, este grupo de religiosos, solamente creía en los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, en el Pentateuco. Para ellos Moisés era su único maestro, ellos no creían en los profetas, ellos solamente creían en el Pentateuco, y esto es importante porque lo vamos a ver más adelante. Ellos tampoco creían en la resurrección, como lo dice el pasaje. Mira, no creían en ángeles, no creían en espíritus, ellos no creían en que vendría un Mesías a restaurar a su pueblo. Es más, el nombre o el término saduceos irónicamente significa los justos. Esto es lo que significa su nombre. Pero en realidad estos hombres carecían de justicia, puesto que de acuerdo a la historia, estos hombres, por así decirlo, se vendían al mejor postor. ¿Por qué? Porque no importaba qué poder o qué gobierno atacara a Jerusalén, con tal de que ellos mantuvieran su poder y su autoridad, ellos se iban del lado del enemigo. Y eso es lo que estaba ocurriendo en estos tiempos de Jesús. Los saduceos estaban con los romanos, así como estaban con los líderes religiosos en lo que les convenía. Y el ambiente o el inicio de nuestra historia, iglesia, nos muestra que ellos se acercan a Jesús. Pero tristemente, a diferencia de otros grupos de personas que se acercan con una duda o con una preocupación o con una necesidad genuina, estos hombres se acercan para probar a Jesús. Es más, aunque la versión de la NBLA no lo dice, si alguno de ustedes tiene la Biblia de NBI, se puede dar cuenta que en la versión de NBI dice que estos hombres se acercaron a Jesús para plantearle un problema, para tratar de meter en problemas al Señor. Y de forma irónica ellos se acercan diciéndole, maestro. Y no sé si recuerdas, pero el contexto de nuestro pasaje que predicaron hace 8 días, en donde en el capítulo 20, versículo 21, es más, ve conmigo por favor, 20, vamos a ver, Lucas 20, para sorprender a Jesús en alguna declaración lo acechaban, enviando espías que fingieran ser justos, y así lo podrían entregar al poder y autoridad del gobernador. Mira lo que dice el 21, y le preguntaban, maestro, misma estrategia. Mismo plan, aparentar ser justos y tener una aparente duda, pero en realidad estos hombres solamente querían probar al Señor. Ellos no creían que Jesús era un maestro. Y lo primero con lo que ellos comienzan es tratar de hacer caer al Señor con la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de esto? En el versículo 27, mira lo que dice el versículo 27, acercándose los saduceos, los que dicen que no hay resurrección. 28, le dicen, maestro, Moisés nos escribió. Y ellos citan un pasaje que vamos a ver en unos minutos, pero es interesante que tú y yo podamos ver cómo estos hombres están tratando de usar la palabra de Dios para hacer caer a Dios. Es irónico, de hecho, si lo decimos en voz alta. Están tratando o están usando la palabra de Dios para hacer caer al Hijo de Dios. Y esta ley que ellos están mencionando es esta famosa ley del levirato. No sé si has escuchado de esta famosa. La palabra levirato proviene de una palabra en latín que significa cuñado. En otras palabras, la ley del cuñado. Y lo que la ley del cuñado decía en los tiempos de Moisés es que si tú estabas casado con un hombre y ese hombre moría, el hermano de ese hombre tenía la responsabilidad de casarse contigo. Gracias a Dios que esa ley ya no existe, ¿cierto? Ahora, y antes de pasar a nuestra segunda división, nuestro segundo punto, mis hermanos, quiero que puedas recordar esto, es muy importante. Estos hombres están haciendo una pregunta sobre la resurrección cuando ellos no creían en la resurrección.
Ellos están haciendo una pregunta a Jesús de algo en lo que ellos ni siquiera creen. De nuevo, lo que estos hombres estaban tratando de hacer no era aprender, sino dejar en ridículo al Señor para que las personas que estuvieran en el templo se dieran cuenta que Él era un falso maestro. ¿Por qué? Porque la autoridad de estos hombres estaba en riesgo. Estos hombres no querían perder el poder y la autoridad que tenían. Y así es como termina nuestra primera escena, nuestro ambiente. Ve conmigo el versículo 29 al 33. Esta es la segunda escena, la cual lo conocemos como el problema, y yo lo he titulado El problema de la resurrección. El problema de la resurrección. Y aquí viene un planteamiento. Eran pues 7 hermanos, versículo 29. El primero tomó esposa y murió sin dejar hijos. Y el segundo y el tercero la tomaron. De la misma manera también los 7 y murieron sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Versículo 33. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Me llama la atención que aunque el pasaje no lo dice, pero tú y yo podemos deducirlo, es que estos hombres se toman el tiempo para elaborar la pregunta. Es más, en uno de los evangelios paralelos, estos hombres dicen, hay entre nosotros o hubo entre nosotros, como afirmando que verdaderamente esto existió. Pero si tú y yo meditamos en el pasaje, tú y yo nos vamos a poder dar cuenta que es casi imposible que esto suceda en el día a día. Estos hombres están planeando cómo hacer caer a Jesús y ellos, primero en nuestro ambiente, tratan de justificar su aparente duda con la palabra de Dios, tratan de usar la palabra de Dios y ahora, con base en esa ley, crean este escenario ficticio. Ve conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Deuteronomio 25, 5 es de donde estos hombres están tomando estas palabras de Moisés. Deuteronomio 25:5 dice la palabra de Dios. Cuando 2 hombres habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijos, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. La tradición judía dice que si un cuñado no quería aceptar esta responsabilidad, la mujer tenía que quitarle una sandalia y escupirle en la cara y desde ese momento la casa de ese hombre se debería de conocer como el hombre sin una sandalia. Ese era el castigo, porque era una responsabilidad en un contexto judío. Y lo que estos hombres quieren hacer ahora es tratar de encajar este mandamiento del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Pero, de nuevo, quiero que prestemos atención a esto para probar al Señor. En la Escritura incluso encontramos una historia un poco similar, aunque no con el mismo número, pero la historia de Judá y Tamar. ¿Alguno de ustedes recuerda esta historia? Judá es uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus. Y este hijo, o este Judá tiene 3 hijos. El mayor se llamaba Er, y Judá le consiguió esposa a su hijo llamada Tamar. Dice la palabra, el hijo hacía lo malo delante de Dios y el Señor le quitó la vida. Y después de ahí fue con el siguiente hijo y el hijo hacía lo contrario a la palabra de Dios o no obedecía al Señor y el Señor le quitó la vida. Y la respuesta de Judá es, yo ya no le voy a dar a mi tercer hijo porque capaz que se me muera. Pero aún así en esta historia no alcanzamos a el número tan exagerado que estos hombres están poniendo como una ilustración. Aún esta historia parece muy alejada de la realidad. Que haya 7 hermanos, los 7 sean estériles. ¿Cuánto tiempo pasó incluso en el que murieran? Escuchaba a un comentarista decir respecto a, de forma sarcástica o bromista, habría que tener cuidado con esa mujer, entonces si los 7 murieron. Pero, iglesia, el problema principal de este grupo de personas era que estos hombres estaban haciendo una pregunta en algo que ellos no creían. El problema no era realmente si ellos querían saber de quién iba a ser esposa
esta mujer, sino que ellos estaban queriendo probar al Señor en algo que es fundamental para la fe cristiana, y es la resurrección de los muertos. Y ve conmigo por favor a Hechos capítulo 23, porque es un pasaje bastante interesante que nos amplía la idea sobre los saduceos. En lo que buscas Hechos 23, déjame darte un contexto bastante breve. Pablo acaba de ser arrestado porque lo acusaban de haber metido personas no judías al templo. Y Pablo está delante del Sanedrín, es decir, de los meros, de los religiosos. Y mira lo que dice Hechos 23, 6 al 8. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran, ¿qué? Saduceos, y la otra parte era fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo de fariseos. Mira la astucia de Pablo. Lo que Pablo está haciendo en este pasaje es: ok, estoy viendo que hay división en cuanto al concilio, me voy a ir de un lado, me voy a ir de un lado. No está mintiendo, porque él era un fariseo. Entonces está diciendo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se me juzga a causa de ¿qué? De la esperanza de la resurrección de los muertos. Me asombra la sabiduría y la inteligencia del apóstol Pablo. Él se ve en problemas y la respuesta es: los voy a hacer pelear. Los voy a hacer pelear para darme un tiempo. Y mira lo que dice el versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué? Versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen en todo esto. ¿Te das cuenta? Estos hombres están planteando un problema en algo que ellos no creen. Este es el problema. Estos hombres están planteando, están probando a Jesús en algo en lo que ellos simplemente no esperan. Y ve conmigo ahora versículo 34 al 36. Esta es la tercera división, el clímax, por así decirlo, la punta de nuestra historia. Esta tercera parte yo le he titulado la respuesta ante el problema. Encontramos un problema y ahora en el clímax hay una respuesta ante el problema. Versículo 34 al 36. Jesús les respondió: los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Hay algo que me llama mucho la atención en esta respuesta de Jesús, y es que a diferencia de los evangelios paralelos de Mateo y Marcos, que también encontramos esta historia, en este pasaje Jesús no reprocha la pregunta de estos hombres, pero en los otros evangelios sí. Y es más, no tienes que ir a tu Biblia, pero Mateo capítulo 22, versículo 29, es la misma historia, exactamente la misma historia. Y mira lo que Jesús le dice a estos hombres. Pero Jesús respondió: están equivocados por no comprender, número uno, las Escrituras, y número dos, el poder de Dios. A diferencia de Lucas, en Mateo y Marcos, Jesús reprocha la pregunta porque él conocía la intención de su corazón. Y estos hombres, a pesar de que estaban probando a Jesús con la palabra de Dios, Jesús les está diciendo: ustedes están equivocados por dos razones. Número uno, porque no comprenden la palabra de Dios, y número dos, porque no comprenden el poder de Dios. Estos hombres que estaban citando la Escritura y que creían que tenían la verdad, están siendo desenmascarados por Jesús al decir: ustedes no comprenden lo que están hablando. No están entendiendo lo que están diciendo. Y mira cómo ahora en nuestros pasajes Jesús hace una división, una separación entre dos grupos de personas. Seguimos en Lucas capítulo 20. Él está hablando de dos grupos de personas. Número uno, los hijos de este siglo. Que eso hace una referencia a las personas que vivimos el hoy o en aquel tiempo, las personas que estaban en ese mundo. Y Jesús hace la otra división que dice los hijos de aquel siglo, es decir, aquellos que puedan ser salvos por el sacrificio de Jesús. Ahora, algo que es de admirar del Señor es que si tú y yo volvemos al principio, tú y yo nos vamos a dar cuenta o a recordar que estos hombres no creían en la resurrección.
Y Jesús no está tratando de convencerlos y de decirles, mira, sí existe, de verdad existe, mira, no. Él simplemente afirma que la resurrección es una realidad. Y por esa razón es que comienza a decir, los hijos de este siglo se dan en casamiento, o sea, se rigen por reglas, por mandamientos de este mundo, pero no será así para los que alcancen la salvación eterna. Por cierto, quiero hacer un paréntesis aquí. Todos nosotros tenemos a lo largo de nuestro cristianismo, e incluso para aquellos que provienen del catolicismo, dudas sobre qué va a pasar en el más allá. ¿Comeremos? ¿Dormiremos? ¿Nuestro perrito, nuestro gato estará con nosotros? ¿Nos casaremos? ¿Tendremos hijos? Bueno, de acuerdo a este pasaje, al menos específicamente respecto al matrimonio, dice la palabra de Dios que no habrá una necesidad. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 5, Jesús está diciendo que el matrimonio es una semejanza, es una sombra de lo que el Evangelio representa, es decir, Cristo con su iglesia. Y en la eternidad ya no habrá necesidad de un matrimonio, ya no habrá necesidad de procreación, de multiplicación, porque el Señor hará nuevas todas las cosas. Cierro el paréntesis. Así que lo que Jesús está diciendo es: ustedes están equivocados, porque el ser humano no se va a regir por las mismas reglas aquí en la tierra y allá en el cielo. Y de nuevo, sin que Jesús tenga la necesidad de explicar por qué sí o por qué no es verdadera la resurrección, simplemente habla de ella como lo que es, como un hecho. Y por esa razón dice: quienes alcancen aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio. Porque nuestras vidas, mis hermanos, si tú conoces al Señor y el Señor te conoce, y has sido salvado por la sangre de Cristo. Si tú estás en esta tarde y has creído en el Evangelio de Jesucristo, lo que la palabra te promete y te da esperanza es que tanto tú como yo estaremos para siempre con el Señor. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, y eso es lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Ellos ya no morirán. Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice: porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero aquellos que han creído en la resurrección, aquellos que son de aquel siglo o son tenidos como dignos de aquel siglo, no vivirán bajo las reglas de este mundo. Tampoco pueden morir, pues serán como ángeles. ¿Recuerdas lo que vimos en Hechos 23? Que nos dice sobre los saduceos. Los saduceos no creían ni en la resurrección ni en ángeles. Y Jesús les está respondiendo con base en lo que ellos no creen. ¿Te das cuenta de eso? O sea, Jesús está contrarrestando la mala enseñanza que estos hombres tienen con la palabra de Dios. Ojo aquí, la palabra no dice que seremos ángeles. Esto quiere decir, no creamos esta idea de que nosotros vamos a estar en el cielo solamente cantando con nuestras arpas, con una colita como de fantasma flotando. No. De hecho, la palabra de Dios habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, en donde nosotros viviremos para glorificar al Señor. Pero Jesús está utilizando esta ilustración: seremos como ángeles, es decir, los ángeles no se dan en casamiento. Los ángeles viven para la gloria de Dios. Mira cómo ahora este clímax llega a una resolución. Esta es la cuarta división de mi pasaje y que considero yo el énfasis del texto. Versículo 37 al 38, ve conmigo por favor. Esta cuarta división yo la he titulado: porque todos viven para Dios. Pero que los muertos resucitan, de nuevo Jesús, ¿no? Directo a lo que ellos no creen, pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó. ¿Recuerdas quién era para los saduceos el maestro de maestros y su único maestro? Moisés. En aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Mis hermanos, Jesús está confrontando esta falsa enseñanza que estos hombres tenían sobre que no hay una resurrección.
Ellos no creían en algo bastante importante para nosotros los creyentes. De hecho, 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo habla a la iglesia de que entre ellos había hermanos que no creían en la resurrección, Pablo es enfático en decir: mis hermanos, si tú no crees en la resurrección, tu fe es falsa. Si tú no crees en la resurrección, significa que tú no has sido perdonado de tus pecados. Si tú no crees en la resurrección, significa que los que han muerto en Cristo han muerto creyendo una falsedad y están muertos en sus delitos y pecados. Si tú no crees en la resurrección, significa que de este mundo nosotros somos los más dignos de lástima. 1 Corintios capítulo 15. Pero Pablo dice: pero porque Cristo ha resucitado. Una afirmación. Porque Cristo ha resucitado. Es que nosotros podemos tener esta confianza de que en el siglo venidero nosotros podremos continuar por toda la eternidad adorando al Señor. Me llama mucho la atención, iglesia, que siendo esta la última semana de Jesús, estos maestros estaban parados frente a aquel que en poco tiempo resucitaría. Ellos estaban hablando con la primicia de la resurrección, dice la palabra en 1 Corintios. Pero estos hombres tenían el corazón endurecido y no querían aceptar la verdad del Evangelio. Y aunque este no es el énfasis del pasaje, quiero que tú y yo podamos reflexionar en lo siguiente: ¿cuál es la actitud que tú y yo tomamos para acercarnos a Dios todos los días? ¿Lo hacemos con un corazón necesitado del Señor y del Evangelio en gratitud? ¿Lo hacemos sabiendo que nuestras preocupaciones y nuestros dolores, nuestros sufrimientos descansan en Cristo y en que Él no está muerto, sino que ha resucitado? ¿O nos acercamos a Jesús dudando de quién es Él y dudando del poder y de la autoridad que tiene? Porque al igual que los saduceos, lastimosamente y probablemente desconozcamos las Escrituras y el poder de Dios. Aún Moisés, dice Jesús. Esto lo enseñó Moisés. Él utiliza la palabra para contrarrestar la palabra de estos hombres, ¿te das cuenta? Y es más, ellos mencionan Deuteronomio y Jesús menciona Éxodo 3. Para hablar de lo que verdaderamente la palabra de Dios dice. Y mis hermanos que están aquí presentes, y no tengo el gusto de conocerlos a todos, pero quiero que tú y yo podamos reflexionar en algo. Si tú eres creyente, si tú has venido a los pies de Jesús, en ti ha habido un nuevo nacimiento. Dice Efesios capítulo 2 que tú estabas muerto y que de la muerte el Señor te pasó a vida. Hay una resurrección en la que el Señor te ha dado de muerte o te ha pasado de muerte a vida. Y la esperanza que nosotros tenemos como creyentes, 1 de Tesalonicenses capítulo 4 nos dice es que nosotros resucitaremos en el día del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros con esta verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros con la verdad de que tenemos a un Dios no de muertos, sino de vivos? Tenemos a un Dios que le adoran los seres vivos o los vivos y no los muertos. Creo yo que adorarle, que vivir nuestras vidas para Él en totalidad. No sé si recuerdas el argumento o la idea principal con la que comencé, pero el argumento dice: porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Tú y yo debemos vivir para adorarle. Terminemos con la última división de nuestro pasaje, que es la más breve de todas. Versículo 39 al 40, que solamente he titulado Sin argumentos. Sin argumentos. Versículo 39 al 40. Algunos de los escribas respondieron: Maestro, bien has hablado. Y ya no se atrevían a hacer más preguntas. El Señor cayó la boca de sus opositores. Ellos querían hacer ver al Señor como un tonto, y el Señor demostró por medio de la palabra que Él tiene el poder y la respuesta a cualquier duda
y a cualquier situación. Y mis hermanos, esto es una palabra de esperanza para nosotros. Porque no sé cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado en aflicción, en problemas, en situaciones en las que en varias ocasiones acudimos con nuestros pastores, con personas de confianza y queremos derramar nuestro corazón y queremos abrir nuestro corazón, y estas personas con muy buenas intenciones y con los estudios que podamos tener, pero va a llegar un momento en el que te van a decir, no sé qué decir. La verdad es que no he pasado por la situación que tú estás pasando y no sé qué hacer. Y no está mal, porque somos seres finitos, somos seres que no comprendemos todas las cosas. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de la palabra de Dios y lo que nos da esperanza? Y de acuerdo a este texto es que tú y yo tenemos a un Dios que sí sabe qué decir. Tú y yo tenemos a un Dios que siempre será oportuno. De hecho, la palabra habla de Él mismo como la sabiduría personificada. El Dios que conoce nuestros corazones, que sabe las aflicciones que podamos estar cargando, que siempre de acuerdo a su palabra sabrá qué hacer. No tengo el gusto de conocerte y no sé cuáles sean las situaciones difíciles por las que puedas estar atravesando. Si es una cuestión económica, si es una cuestión física, si es una cuestión en tu matrimonio, si es una cuestión de lo que sea, no lo sé, pero déjame decirte algo, el Señor sí lo sabe. Y por medio de su palabra el Señor quiere mostrarte la verdad del Evangelio. Y la confianza que tú y yo tenemos para acercarnos a este Dios es que este Dios no está en la tumba, sino que ha resucitado. Mis hermanos, déjame terminar con esto, por favor. ¿Qué es lo que te preocupa del futuro? ¿Qué es lo que te tiene atemorizado del día de mañana? ¿Es algo que tiene que ver con tus hijos, con tu propia vida, con tu trabajo? Conozco a personas, aún siendo creyentes, con un temor real, que temen a la muerte, que les da pánico pensar en la muerte. No sé si tú en esta mañana, en esta tarde, estás aquí en la iglesia y tienes esta lucha de pensamientos respecto a verte a ti mismo como un verdadero creyente, a verte como lo que eres, un hijo de Dios. Y a lo mejor ves lo que haces durante toda la semana y ves tu condición y dices, esto no es lo que un hijo de Dios debería hacer. Tal vez no soy creyente. Pero déjame decirte algo que creo que puede dar esperanza a nuestros corazones. Es que la salvación no depende de nosotros. La salvación depende enteramente de Cristo. Y la resurrección, la muestra de lo que estos hombres tenían dudando o que dudaban, era la muestra de que nuestra condición no terminaría de esa manera, sino que Cristo resucitó y nos da una esperanza de resurrección eterna. Si alguien nos acompaña por primera o segunda vez y no eres un creyente, un cristiano, déjame decirte algo y sé porque eso es algo que nos pasa en la iglesia también. Cuando alguien nos visita por primera o segunda vez, nos alegra que estés aquí. Gracias a Dios por tu vida. No es una casualidad el que el Señor te haya traído aquí. Y mi deseo y mi oración para ti es que tú puedas conocer a Cristo, porque lamentablemente la palabra del Señor dice que aunque tú sientas que estás vivo, estás muerto espiritualmente. Y eso no es lo peor de todo, mi amigo, mi amiga que nos acompañas. Lo peor de todo es que la palabra habla de una condenación eterna para aquellos que no pongan su esperanza en Cristo. Por esa razón, mi invitación en esta tarde es: ven a Cristo. Ven a Cristo, el único que puede traerte de muerte a vida. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Tú y yo debemos vivir para adorar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor. Señor, gracias por el regalo tan grande que nos has dado en la cruz del Calvario. Porque ninguno de los que estamos aquí, Señor, somos merecedores de tanto amor y de tanta gracia derramada en la cruz. Señor, gracias por la esperanza
que tenemos en tu resurrección. Gracias porque sabemos que este no es el final de todas las cosas, Señor. Porque aquellos que están pasando por pruebas, tribulaciones, aflicciones, tenemos la bendita esperanza de que este no es el final de todas las cosas. Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra y a creer en tu evangelio. Ayúdanos a tener una esperanza firme en Cristo, el autor y consumador de la fe, aquel que fue resucitado de entre los muertos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.